el Señor en este tiempo venir a fortalecer las vidas y los corazones. En medio de tiempos convulsos, lo hablamos con algunos hermanos, de incertidumbre, de no saber muy bien qué va a pasar en los próximos meses. Estamos viviendo este tiempo como algo absolutamente inusual y donde nadie nos ha explicado qué es lo que va a venir. Sencillamente vivimos en el día a día buscando dirección de Dios, buscando sabiduría de Dios, pero yo te digo, vive arraigado más que nunca en Cristo Jesús, en su palabra, en su amor en medio nuestro. Algunos dicen, si me tocara la lotería, iba a dejar de tener problemas. Si me viniera un golpe de suerte. Otros dicen, a ver si me limpian el aura, porque yo aquí no veo nada claro. ¿Sabes, iglesia? El día en que tú y yo conocimos a Cristo, te tocó la lotería, te vino el golpe de suerte y se te limpió el aura. No sé qué es el aura, pero da igual. El día en que vino Cristo y su obra de salvación a mi vida, Él comenzó una obra, el Espíritu Santo de Dios comenzó una obra que dice la palabra del Señor que no dejará de obrar en mí hasta el día en que nos veamos de nuevo con Cristo Jesús, nuestro Señor. El justo por la fe vivirá. La semana pasada Juli estaba hablando acerca de no tener temor, de tener confianza en Dios, esperar en la guianza de Dios. ¿Recuerdas? Ella habló de cuando Jesús caminaba por el mar, llegó donde sus discípulos y dijo, yo soy, no temáis. Una semana antes yo comencé a hablar acerca de los yo soy, de cómo Dios se identifica y se da a conocer a Moisés como yo soy el que soy. Cuando Moisés dice, cuando yo vaya al pueblo de Israel, y recuerda que Moisés es el instrumento llamado por Dios para liberar a la nación de Israel de 400 años de esclavitud, se dice pronto. 400 años haciendo ladrillos y sirviendo a una nación extranjera y ajena. Pero Dios marca tiempo de liberación a su pueblo y Moisés, un hombre sencillo, tratado por Dios por 40 años, dice, Señor, cuando yo vaya a tu pueblo y ellos me digan, pero a ti ¿quién te envía? Yo ¿quién les digo quién me envía? Y Dios le dice, diles, yo soy, me envía a vosotros. Yo soy es un tiempo verbal, el verbo ser implica existencia. Dios es, Dios existe y por cuanto existe se mueve en medio nuestro. Cuando el verbo ser dice yo soy, fíjate bien porque los tiempos verbales van a marcar la acción en la palabra de Dios. No dice como en Apocalipsis el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí Dios se manifiesta la vida del hombre en tiempo presente. Yo soy. Y esto nos da a entender que Dios se mueve en el hoy y en el ahora. No tengo que esperar a que Dios me oiga para Él ya obrará, ya me escuchará. Yo seré. Dios dice, Gema, yo soy. Es decir, ahora yo estoy, yo me muevo, yo sigo siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Escuchaba esta semana acerca de un pastor y hablaba de una oración tridimensional, que aunque puede sonar un tanto extraño, algo simple y sencillo es que este hombre oraba en el pasado, presente y futuro, porque él se estaba preocupando por problemas que tenía en el presente y cuando él ora a Dios y busca a Dios, el Espíritu Santo que dice la palabra que intercede por nosotros con gemidos indecibles, le hacía recordar cómo Dios había obrado con poder años atrás. Y cuando tú comienzas a recordar cómo Dios ha estado contigo a lo largo de tu existencia, tu presente se llena de paz y tu futuro
ya no tienes ni tanto temor ni tanta incertidumbre por el futuro, porque sabes que el Dios que obró en el pasado sigue estando en el presente, porque yo soy, Él está, Él se mueve y es el mismo que obrará en tu futuro. Dios se manifiesta como el gran yo soy, pero viene la persona de Jesucristo a traer salvación a nuestras vidas y dice que Él se presentó y lo hemos estado viendo y lo vamos a estar tratando. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso fue lo que hablamos hace 2 semanas. Juan 8. Versículo 12. Quiero aprovechar para decirte algo. Intenta a lo largo de tu vida y a lo largo de las semanas memorizar la palabra de Dios. Uno no tiene que empezar por capítulos enteros. Uno puede comenzar por versículos sencillos, como el que vimos. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Lo puedes repetir conmigo? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta semana vamos a ver y vamos a hablar acerca de yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Juan 6:35. Repetid conmigo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Bendito sea el nombre del Señor. Intenta tener un hábito en tu vida de memorizar algunos versículos. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando viene adversidad, cuando uno se descoloca un poco y se turba su corazón, y es absolutamente normal, no pienses que mal cristiano soy, porque de repente viene una incertidumbre a mi corazón, de repente viene como un dudar y alguno se condena y dice que mal cristiano soy. No, vamos a tener a lo largo del día a día momentos de adversidad y solamente el Espíritu Santo como un resorte en tu corazón te va a llevar a memorizar la palabra de Dios y a decir, Gema, no temas, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre nunca y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, quiero hablarte primeramente y quiero que tú y yo nos posicionemos en el tiempo que estamos viviendo hoy en día. El apóstol Pablo hablaba a Timoteo y prepara la vida de Timoteo porque le dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Y era Pablo instruyendo a Timoteo, su discípulo. Y en esta tarde es el Señor, es el Espíritu Santo instruyendo tu vida. Así que aplícate esta palabra a tu vida y a tu corazón. Le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:1. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hasta ahí la palabra del Señor. Ya el Señor estaba hablando en el siglo I de la iglesia. Gema, debes saber esto. En los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Estos tiempos. Debes saber esto. En los últimos tiempos vienen días peligrosos. ¿Pero peligro por qué, Señor? Y ahora comienza a mostrar. Porque habrá hombres amadores de sí mismos,
Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Yo no he visto nunca tanto apellido junto en un perfil de persona. Porque Dios está hablando a su iglesia y Dios está hablando a nuestras vidas hoy día. Gema, vienen tiempos donde va a haber un peligro, y es que viene gente amadora de sí misma. ¿Qué es una persona que se ama a sí misma? Yo y después yo, y qué bueno soy yo, y cómo me gusto yo, y todo para mí, amé y yo. Vanagloriosos, llenos de vanagloria. Está diciendo también que van a ser arrogantes, orgullosos, vanidosos, gente con afán por el dinero, gente por afán de éxito. Gente dice que van a ser maldicientes, implacables. ¿Sabes qué es una persona implacable? Que no tiene misericordia ninguna y que no tiene compasión ninguna. ¿Sabes quién es un traidor? La traición es cuando alguien no te guarda secretos, es falta de lealtad. Eso es traición. Cuando hay una falta de lealtad tremenda, no va a guardar tu vida. Gente traidora, intemperante, orgullosa, gente cruel. La crueldad se manifiesta cuando tú haces daño a los demás, cuando no te importa ninguna persona, no te importa nada ni nadie, no te importan las almas, por así decirlo. No te importa la gente que está a tu alrededor. Y te digo una cosa, hay ya en este tiempo situaciones así, porque habla de perfiles de personas. Cuando dice hay hombres, no habla de varones, está hablando de seres humanos, de personas que vienen con un perfil de traición, de vanagloriosos, de amadores de sí mismos, que aman los deleites, aman los placeres de la vida. Y sigue diciendo, tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y me está hablando de un perfil de persona que es aparentemente buena, porque la piedad es bondad, la piedad es buscar lo bueno y lo justo, pero dice que hay una apariencia, muestran una cara que en su corazón ni tienen ni hay, pero la camuflan. ¿Por qué? Porque van a buscar un fin último, pero a ti y a la multitud y a la muchedumbre le van a mostrar un perfil piadoso y bondadoso, cuando en su corazón ni conocen la piedad ni viven en ella, porque son crueles, intemperantes, gente de vanidad, gente malvada, y que lo que busca en su corazón es aprovecharse de las almas incautas. Y dice la palabra de Dios en el versículo 5, al final de todo, a estos, júntate a ellos. A estos, arrímate a ellos. A estos, evita. Evita. Es decir, que si tú estás viendo un perfil de persona así, y te digo, solamente el Espíritu Santo de Dios puede mostrarte y puede darte discernimiento de qué persona tiene el corazón de Dios y qué persona tiene el corazón del diablo, y que está camuflándose como un ángel de luz para engañar a todo aquel que le rodea y aprovecharse de ellos. Solamente el Espíritu Santo. Y dice, a estos evita. Versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de ellos. Hasta ahí la palabra del Señor.
¿Por qué dice, este es un perfil de personas que se meten en las casas de mujercillas? Está hablando, estas mujercillas de las que habla, es ese perfil de persona que siempre está buscando una espiritualidad. Siempre están buscando, pero dicen, siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento verdadero. Porque hay gente que le gusta lo espiritual, que va a simpatizar con todo el mundo de lo espiritual, que están buscando, pero nunca se definen a seguir a Cristo y a seguir las verdades que están en la palabra de Dios. Hoy en día, iglesia, hay muchas vidas y muchos corazones, mucha gente que asiste a la iglesia, que está siempre indagando, pero nunca tiene una fe firme, decidida y fuerte en Cristo, sin dudar, como dice el libro de Santiago. Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, y el que esté a falta de sabiduría, pídesela a Dios, porque Dios la va a derramar a todo aquel que le busca en este tiempo y en esta generación. Pero hay un gran sector que va buscando una espiritualidad porque hay un cierto temor de todo lo que sucede en este mundo, de todas las situaciones adversas, y van a la iglesia como buscando un refugio, pero la palabra de Dios nos lleva, y luego Pablo le va a decir a Timoteo, pero tú persiste en la doctrina, en la enseñanza, persiste en lo que has aprendido y de aquello en lo que te persuadiste. Tú que desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras, permanece en ellas, porque ellas son y serán la razón de la salvación que habita en Cristo Jesús, para que todo hombre sea preparado para toda buena obra. Y vienen tiempos, iglesia, donde si tú y yo queremos tener una proyección de vida y un propósito de fe en Cristo, no nos queda otra que hacer lo que la palabra de Dios nos indica. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, sabiendo que te pueden hacer sabio para el día de la salvación, a fin de que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tania, cariño, eso está en 2 de Timoteo 3. Y está en los versículos a partir del 14. Eso es algo, iglesia, vital, porque viene gente que no va a tener piedad ni con las almas ni con las vidas. Y te hablo desde movimientos políticos, movimientos sociales, movimientos religiosos, da igual. Viene gente que lo que busca es vivir en deleites y en placeres de la vida, donde traen una apariencia de piedad, pero ni la conocen ni respetan a quien tienen delante. Y vienen llevándose el dinero y cautivando a las almas y a los corazones. Siempre recuerdo cuando comencé en nuestra juventud, el grupo de jóvenes tan grande que había en la iglesia. Había un grupo de 20, 25 jóvenes, hermoso, grande, variado, cada uno de un barrio, de un entorno. Y quedan tan pocos. Jorge, tú lo sabes, es contemporáneo nuestro, hermano nuestro. Y quedaron tan pocos en el Evangelio. Gente que dejó de seguir a Cristo, gente que se desilusionó, gente que quizás tuvieron tropiezos en las iglesias por no estar arraigados verdaderamente en Cristo y en su palabra, porque ponemos la mirada en los hombres, ponemos la mirada en personas, en liderazgos, en gente que aparentemente pueden estar muy cerca de Dios, pero como todo ser humano puede caer, y de hecho muchos caen, y gente se desalienta.
Gente buscando este mundo y buscando la atracción de este mundo, la diversión de este mundo. Tiene un poquito de economía porque cuando no tenemos dinero no nos queda más remedio que quedarnos en casa. Y clamamos y pedimos a Dios: Señor, dame una buena economía. Señor, trae bendición a mi vida. Señor, ayúdame a ser próspero. Y es una buena oración. El problema es cuando viene la bendición de Dios, de repente me he olvidado del Dios que me ha bendecido. Y empiezo a vivir una vida tras este mundo, tras diversiones que al final no me van a dar la vida y la salvación que necesita mi alma y el arraigo que necesita mi corazón. Porque la palabra de Dios me puede hacer sabio para la salvación que habita en Cristo Jesús. Tú y yo lo único que miramos es en el hoy. Y Dios está llamándonos a una eternidad con Cristo. Y Dios nos está llamando a una permanencia, no en lo que perece, sino en lo que a vida eterna prevalece. Y de ahí va el mensaje central de esta tarde: yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6, donde Jesús en los primeros 14, 15 versículos va a alimentar a la multitud. En aquel tiempo, iglesia, como en este tiempo, hay tiempos de dificultad, de hambre, de escasez. Y cuando Jesús enseñó a la multitud, luego dice: sentadlos y démosle de comer. ¿Recuerdas 5 panes y 2 peces que llevó un jovencito a donde estaban los discípulos? Y dice la palabra de Dios que Jesús cogió el pan, lo bendijo, lo repartió a sus discípulos y dijo: dadlo a la multitud. Ese día comieron 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Y dice que aún Jesús dijo: recoged lo que ha sobrado, porque no se puede perder nada. Y dice que recogieron 12 cestas repletas de trozos de pan. Cuando aquella multitud y sus discípulos vieron el milagro, dicen: verdaderamente este es el profeta de Dios que había de traer salvación al mundo entero. Continúa Juan 6, porque dice que Jesús se queda despidiendo a la multitud y entonces cruzan el mar, y es en medio de la tempestad donde Jesús va en la barca, se acerca a sus discípulos y dice: yo soy, no temáis. Prestad mucha atención cuando lees la palabra de Dios en los yo soy de Jesús. Yo soy, no temáis. Y él entra en la barca, y al día siguiente toda esa multitud a la que había alimentado acude a él. Ven conmigo a Juan 6:32. Perdóname, Juan 6:25. Juan 6:25. Dice así: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Cuando por 2 veces Jesús dice de cierto, es una afirmación que indica veracidad. Y Jesús conocía y conoce el corazón de cada persona. La multitud se acerca a él y le dice: Señor, ¿cuándo has venido aquí? Y Jesús directamente le responde: venís a mí, no por mi palabra, sino por las señales que yo hago. Jesús estaba diciendo: venís a mí por la bendición que habéis recibido, pero no buscando la enseñanza que yo quiero traer a vuestra vida. Mira, iglesia, casi todos los cristianos, y creo
creo que uno o dos testimonios habré escuchado a lo largo de mi vida cristiana de gente que no necesitaba nada, pero sencillamente buscaba a Dios y tuvo un encuentro con el Señor. Pero a lo largo de mi vida cristiana, a todo aquel que le preguntas, cuéntame tu testimonio, cómo has venido a Cristo, cómo has conocido el Evangelio, todos te vamos a responder porque estaba enfermo, porque tenía una escasez económica tremenda, porque me encontraba casi todo el mundo viene a los pies del Señor por pura necesidad. Y el Señor en su misericordia obra un milagro en nuestra vida. Fue así en nuestra familia. Éramos nosotras bien pequeñas, 5, 6 años. Mi padre estaba enfermo con ansiedad, estados de ansiedad, y 1 año nos habían estado hablando del Señor. Pero veníamos de una tradición católica, apostólica, romana, litúrgica y todo lo que tú quieras, por parte de madre, porque por parte de padre no había enseñanza de Dios. Sin embargo, todos decíamos en nuestro corazón, y de hecho tú sales ahí a la puerta y todo el mundo te va a decir que cree en Dios. De una forma o de otra te dice que cree en Dios, pero es pura liturgia, es pura cultureta de lo que hemos conocido de nuestros padres. Y sabes, cuando nosotros vinimos a los pies del Señor fue 1 año más tarde, porque habiendo conocido la verdad, comenzamos a rechazarla. Y dijimos, no, con lo que tengo me sirve. Con lo que tengo me sirve. Y el Señor nos hizo ver que lo que teníamos no era nada. Era pura religiosidad, pura cultureta que habíamos recibido de nuestros padres, pero no había un temor de Dios en el corazón, no había una búsqueda genuina del Dios verdadero, ni un conocimiento de la obra de salvación de Cristo en nosotros. Así que 1 año transcurre hasta que la vida familiar de alguna forma se cae a pique en enfermedad, en falta de economía, y es Dios. Cuando venimos y clamamos a Él y nos encontramos con Cristo, lo primero que el Señor hace es sanar a mi padre fulminantemente, de un día para otro. Y transcurren unos meses y nos llovió dinero de los árboles. No. Y nos tocó una lotería que mi abuelo echaba. No. Dios trajo su bendición en un trabajo duro y arduo, trabajando mi padre de albañil. Cuento esto, iglesia, no porque yo quiera dar a conocer mi vida, sino para que tengamos un testimonio claro del obrar de Dios. El obrar de Dios es milagroso, pero viene de una vida y de una vida de esfuerzo y de trabajo. No podemos decir que Dios te va a bendecir y que decreto que dinero te viene. Dinero te viene ¿de dónde? Si estás en tu casa viendo la tele. Dinero te viene ¿de dónde? Si eres muy elitista en los trabajos. Mi padre venía de un sector profesional, pero cuando había falta de trabajo y nos llueve un trabajo de albañil por 30.000 pesetas, se le caían a mi madre las lágrimas dándole gracias a Dios, porque iba a ser un dinero que iba a entrar en el hogar. Gloria a Dios. Y con un esfuerzo y un trabajo, Dios comenzó a bendecir nuestro hogar y nuestras vidas. Y todos venimos al Señor por necesidad. Pero Jesús, que conoce el corazón y había alimentado sus cuerpos, y les dice, vosotros estáis aquí no por la enseñanza, sino por la comida que habéis comido. Y ahora viene la enseñanza de Jesús a nuestras vidas. Hemos leído, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Verbo trabajar, y está puesto en imperativo, no es si quieres, si te apetece, si te gusta, es un imperativo, es una ordenanza de Dios. Trabajad, y el trabajo implica esfuerzo. Esfuérzate, no por alimentar tu cuerpo, que ya Dios sabe que tienes necesidad de un alimento diario. Esfuérzate por el alimento que no perece, pero que va a llenar tu alma y tu corazón.
es la palabra de Dios, es el evangelio de Dios en nuestras vidas, fortificando, llenando, enseñando, redarguyendo, que es convertir el corazón. Convierte mi alma y mi corazón, me enseña que lo que yo he vivido hasta ahora no sirve y que lo que la palabra de Dios me enseña me va a llevar a eternidad. Iglesia, trabajad no por el alimento que perece, sino el que a vida eterna permanece. Y aquí es donde empiezan a decir los judíos, con una mentalidad natural y carnal, es decir, bajo sus sentidos: pues danos señales, Señor, danos señales de la obra que tú haces. Y Jesús les dice: la obra que yo os digo que hagáis es que creáis en mí como el enviado de Dios. El ser humano enseguida dice: ¿qué tengo que hacer? Vale, he entendido el evangelio, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y lo primero a lo que el Señor te llama, que creas en Él. Que actives, no que actives, que vivas una vida de fe en la obra de Cristo y en lo que el Señor ha hecho. Y el pueblo de Israel, en aquel tiempo, los judíos le dicen: sabemos lo que Dios hizo, Moisés nos dio maná del cielo, pero tú, ¿qué nos das a comer? Y entonces Jesús comienza a decir: el maná que descendió del cielo no fue Moisés, no fue el líder quien nos lo dio, fue Dios trayendo bendición a todo el pueblo de Israel. No fue Moisés, fue Dios quien lo dio. Y ahora el Padre os da un maná que es el Hijo de Dios. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre nunca. El que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Recuerdas la historia del pueblo de Israel y el maná que descendió del cielo? Éxodo 16, en la escuela dominical a los niños se les enseña mucho. Porque dice la Escritura, el pueblo de Israel, después que sale de la esclavitud y comienza los 40 años de esclavitud, dice que el pueblo se queja contra Dios. Señor, no tenemos nada que comer, no tenemos nada que beber. Habían atravesado las aguas de Mara, las aguas amargas. Dios hizo un milagro de tirar un tronco de árbol y transformarlo en agua dulce. Pero cada paso del camino del pueblo de Israel parecía que era una piedra puesta de tropiezo, pero realmente eran pruebas para que la gloria de Dios se derramara sobre el pueblo de Israel. Y tú y yo, iglesia, cuando vemos pruebas de Dios en nuestras vidas, no lo tomes como que algo ya está, ya he hecho algo mal, ya algo está viniendo. Prueba de Dios es que tu carácter, mi carácter sean formados y poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y dice la palabra que Dios le dijo a Moisés: habla al pueblo y dile que deje de murmurar, que esta tarde caerán codornices sobre todo el campamento y que mañana en la mañana yo derramaré rocío y caerá pan del cielo. Y así sucedió. Al caer la tarde, codornices rodearon el campamento y todo el pueblo de Israel comió carne. Y a la mañana siguiente dice que hubo un rocío sobre todo alrededor del campamento, y cuando vio el pueblo de Israel algo menudo, eran como semillas de culantro, y dice que su sabor eran como hojuelas de miel. Cuando Dios da algo, iglesia, no te va a dar un pan rancio. Cuando Dios derrama provisión, Dios no te va a dar lo rancio ni lo estropeado. La Escritura dice que el sabor era como hojuelas de miel. ¿Has comido hojuelas de miel? ¿Has comido? Eso es más de pueblo, la verdad. Yo soy gata de ciudad y no controlo mucho. Pero yo sé que la gente en los pueblos, cuando hacen como hojaldre de miel, eso está buenísimo. Y lo que Dios proveyó para el pueblo de Israel fue maná sabroso y bueno. Por eso el pueblo de Dios identificaba pan del cielo con maná del cielo. Pero Cristo viene a traer una enseñanza crucial, porque dice:
yo soy el pan que descendió del cielo y vengo a traer eternidad, y todo lo que el Padre me da viene a mí y no se perderá. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero el pueblo de Israel estaba rebelde y miraban a Jesús y decían, pero ¿este no es el hijo de José? Querían ver su humanidad sin ver quién era el Hijo de Dios y quién era Cristo Jesús. Y comienza Jesús a decir, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo soy el pan que descendió del cielo y que por vosotros es partido. El que cree en mí, yo le resucitaré en el día postrero. Iglesia, Cristo hace una identificación Dios hace una identificación entre Cristo y el creyente con Cristo. Cuando la palabra de Dios habla del cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, está hablando de la identificación del creyente con la obra de la cruz. Está hablando de que cuando tú y yo acudimos a Cristo, acudimos a su verdad, y comer el pan de Cristo me está hablando de esa identificación, de ese alimento espiritual. Por eso dice, trabajad, esforzaos, buscad, no el pan que ha de ser perecedero, sino el pan que a vida eterna prevalece en nuestras vidas. Si tú y yo permanecemos arraigados en Cristo, si tú y yo permanecemos firmes en su verdad y perseverando en su verdad, que venga quien quiera, que vengan diciéndonos sus bondades y cómo van a bendecir España y el mundo entero, tú y yo vamos a ver dónde habita la maldad, dónde habita la miseria humana, dónde habita el engaño del hombre. Y vamos a ver y a descubrir en Cristo dónde está la verdad y dónde habita la verdad que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Se vienen tiempos, iglesia, en los que el Señor está hablando que hay tiempos peligrosos. Porque viene gente engañando, gente prometiendo, y del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay perfiles de gente aparentemente muy carismática, grandes líderes que se levantan con carisma, con poder de persuasión, y mucha gente va a tomar la palabra de Dios para persuadir. Pero ya Pablo hablaba a Timoteo, hay una generación donde hay un pueblo que tiene comezón de oír y van a empezar a escuchar otros mensajes, van a empezar a escuchar otras fábulas y otras mentiras, porque no quieren escuchar la verdad que habita en Cristo. Iglesia, la palabra de Dios, y Pablo le dice a Timoteo, las Escrituras son útiles para corregir, redarguir, enseñar y hablar la palabra de justicia. Todo aquel que no predique la sana doctrina, todo aquel que no sientas que es como una china en el zapato, y la palabra de Dios es como una china en nuestro zapato, porque viene a corregir nuestras vidas. Y si tú y yo prestamos atención y tomamos ese pan de vida, y ese pan de vida es Cristo, que fue entregado por nosotros, para que pudiéramos conocer la verdad y la verdad de Dios nos hiciera libres. Y esa palabra viene a traer alimento fresco a nuestros corazones. Si tú y yo no permanecemos arraigados, entonces vendrán otros vientos de doctrina y nos desarraigarán. Vendrán otras filosofías, otros pensamientos, y no harán que tú y yo permanezcamos en la verdad, iglesia. Busquemos a Dios. Y yo sé que en medio de la búsqueda el Señor habla a su iglesia
a familias, a personas. El Señor es el que corrige, el que enseña, el que nos guía. Y para eso tenemos que reconocer que yo soy Jesús. Está en medio nuestro y que viene a enseñarnos camino de vida y camino de salvación. Capítulo 6, del 61 al 71, dice la Escritura que comenzaron a murmurar contra Jesús. Y Jesús mira a sus discípulos y les dice: también vosotros os escandalizáis, porque muchos de sus discípulos dejaron de seguirle, no los 12, sino otros seguidores que iban en pos de Jesús. Cuando escuchan la enseñanza tan fuerte: quien no come mi carne y no bebe mi sangre, lo tomaban en un sentido literal y no se estaban dando cuenta que era la identificación de Cristo con el creyente y el creyente con la obra de la cruz que el Señor Jesús iba a hacer. ¿También vosotros os queréis marchar?, les dijo. Y Simón Pedro le dice: Maestro, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hubo un hombre que aun en medio de sus torpezas, porque también más tarde negaría al Maestro, pero sin embargo supo discernir y supo darse cuenta que lo que Jesús hablaba eran palabras de vida y palabras de verdad. Palabras que a nuestra carne le duelen, porque llegan tiempos donde no es mi voluntad, Señor, tu voluntad en mí. Señor, hasta ahora yo he andado como me ha parecido bien o como he creído conveniente, pero yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, que encamines mi vida y mi corazón, que mis sueños estén en ti, que mis aspiraciones estén en ti, Señor, que todo lo que yo haga, que todo lo que yo toque, que todo en lo que yo viva sea para agradarte a ti, oh Dios. Vas a ver cómo tu vida no se desalienta, vas a ver cómo tu vida no cae en tinieblas, porque vas a buscar en la luz y la luz es Cristo. Vas a ver cómo tu alma no desfallece hambrienta de hambre y de sed, porque Cristo es el pan de vida, Cristo es el alimento que sacia, que llena y que cubre toda necesidad. Y Dios no es un Dios que tira lo poco. Dios, cuando bendice, bendice a lo grande, a manos llenas y de forma sobreabundante. Dios sabe de qué tú y yo tenemos necesidad, pero el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás sea añadido. Si tienes familiares que todavía no han venido a los pies de Cristo, clama a Dios, porque hay mucha gente que ha apostatado de la fe, que ha abandonado la fe por malos testimonios. Ya la palabra de Dios lo dice también, que por causa de vuestra conducta el nombre de Dios es blasfemado, porque no hay un vivir coherente con la fe que tú y yo decimos que tenemos. Pero cuando hay una fe viva que responde a Cristo nuestro Señor, vamos a ser testimonios vivos. Y tenemos a nuestro alrededor gente que desfallece por temor, por incertidumbre, por miedo a la enfermedad, por miedo al morir. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si vivo, vivo para Cristo. Y vivo para su amor, vivo para darle a conocer. Pablo le dice a Timoteo: enseña, no te canses de enseñar la buena doctrina, porque se vienen tiempos que la gente tiene comezón de oír. Quiere oír cosas halagüeñas, quiere oír mensajes tales como que el dinero te va a venir de los árboles. No te preocupes, Dios te va a abrir camino. Dios te va a abrir camino siempre y cuando tú guardes su palabra y permanezcas en Él. Permanezcas en Él. Yo soy el pan de vida y todo lo que el Padre me da, yo no le voy a echar fuera. Venimos porque Dios Padre fue el que nos trajo a su casa y el que nos está llamando desde la eternidad. Y Cristo Jesús es el que trae salvación a nuestras vidas y pone el sello de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros.
no estemos tan preocupados en qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Preocúpate por alimentarte de la palabra de Dios, porque es vida y es salvación. Preocúpate por un alimento espiritual sano, porque vienen amadores de sí mismos, gente que lo que busca es su propia gloria, gente que busca fama, éxito, y gente que busca el dinero de otros para saciarse a sí mismos. Y hay iglesias llenas de malos obreros, de falsas doctrinas, y solamente Dios puede librarte y guardarte. Abre tu corazón a las verdades eternas. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre jamás, el que en mí cree nunca tendrá sed. Interioriza, memoriza esta palabra, busca a Dios con todo tu corazón. Termino con algo muy simple. Jesús no busca nuestra compasión. Jesús no busca que cuando tú y yo recordamos la obra de la cruz, digamos: pobrecito Jesús, jolín lo que sufriste. Casi me da miedo leer la palabra de todo lo que leo en lo que tú sufriste. Y el Señor dice en Lucas 23, cuando las mujeres hacían lamento, Jesús yendo camino al Golgotá, Simón, hijo de Cirene, que venía del campo, toma su cruz y dice que Jesús iba detrás y unas mujeres iban llorando y haciendo lamento por él. Jesús las miró y las dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque vendrán tiempos en que dirán: bienaventuradas las estériles, dichosas las que no amamantaron. Porque vendrán tiempos, dice, si con el árbol bueno, verde, han hecho esto, ¿qué no harán con el árbol seco? Era un proverbio y un dicho que lo que viene a decir es: si con un hombre al que declararon inocente le llevan a morir a una cruz, ¿qué no harán con aquellos que sean declarados culpables? Dando a entender Jesús que violencia, injusticias se iban a desatar sobre el mundo entero. Si Jesús, que era sin mancha y fue declarado justo y fue declarado inocente, Pilato se lavó las manos porque no quería crucificar a alguien en quien no había falta. Pero los líderes religiosos, viendo peligrar su estatus político y social, querían matar al dador de la vida. Y todo aquel que quiere vivir piadosamente, iglesia, sufrirá persecución. Todo aquel que quiere vivir en medio de este mundo piadosamente y conforme a un obrar recto delante de Dios, va a sufrir persecución. Hablo persecución en cuanto a burla, incomprensión, gente que te dirá: eres un mojigato o una mojigata porque vas a la iglesia. Eso ya no se lleva, eso ya no se estila. ¿Y tú por qué no estás con otros hombres? ¿Y tú por qué no estás con otras mujeres? No se lleva ni se estila guardarse para Dios y esperar en Dios en todas las cosas de tu vida. Y vamos a sufrir el menosprecio. Todo aquel que quiera vivir piadosamente tendrá persecución. Mas Cristo dice: yo he venido para traer victoria y yo he venido para traer salvación. El fin que nos espera es un fin glorioso en Cristo Jesús. Vamos a ponernos en pie.